Desde Caius Beiovis, que parece la reencarnación del diablo, hasta los tatuajes faciales llenos de odio de Wade Wilson, pasando por las mutilaciones autoinfligidas de Nico Jenkins y la aterradora cara de Joker de Jaime Osuna, estos 8 hombres han transformado sus cuerpos y mentes en pesadillas vivientes que asustan incluso a los agentes de seguridad. Caius Beiovis. En un tribunal de Massachusetts se encontraba Caius Beiovis, anteriormente conocido como Roy Gutfinski Jr., un hombre que se había transformado en lo que muchos describían como la encarnación viva del mal. Ahora os veré a todos en el infierno si no lo recordáis. A todos y cada uno de vosotros os veré en el infierno. La apariencia de Beiovis se caracteriza por varias modificaciones corporales extremas, entre las que se incluyen cuernos implantados quirúrgicamente en la frente que le dan un aspecto diabólico, un prominente tatuaje con el número 666 sobre las cejas y varios implantes subdérmicos que realzan su estética amenazante. Su rostro está cubierto de tatuajes y tiene púas en la nariz y la frente, lo que crea una imagen tan inquietante que un empleado de Home Depot pudo identificarlo durante una investigación policial simplemente por su aspecto inolvidable. Pero el aspecto aterrador de Beiovis palidece en comparación con la oscuridad de sus actos. En 2011 se vio involucrado en uno de los crímenes más brutales de Massachusetts: el secuestro, asesinato y desmembramiento de 3 hombres en Pittsfield. David Glasser, Edward Frampton y Robert Chadwell tuvieron un final horrible a manos de Beiovis y sus cómplices. El motivo fue escalofriantemente calculado: impedir que Glasser testificara contra Hall, miembro de los Hells Angels. Los restos desmembrados de las víctimas fueron descubiertos 2 semanas después, enterrados en una propiedad privada. Los antecedentes penales de Beiovis van mucho más allá de este triple asesinato. En 2003, fue condenado a 10 años por agresión agravada, agresión con agravantes y conducta temeraria, cumpliendo 7 años y medio. Mientras estaba en libertad condicional en 2006, se enfrentó a cargos por el secuestro de 2 personas, aunque estos fueron posteriormente retirados, lo que le llevó a volver a la cárcel por violar la libertad condicional. Pasó 3 años en régimen de aislamiento antes del juicio, lo que indica su alto riesgo dentro del sistema penitenciario. Cuando se leyó el veredicto de culpabilidad, su verdadera naturaleza salió a la luz en un momento que todos los presentes recordarían. Incluso ante la justicia, Beiovis se mantuvo impenitente. Durante la sentencia, declaró su inocencia mientras mantenía su actitud amenazante. «Yo no he tenido nada que ver, ¿de acuerdo? Yo no he tenido nada que ver. Pero si alguien piensa que hoy voy a bajar la cabeza y suplicar clemencia, está tan engañado como el jurado que me ha condenado». El juez C. Jeffrey Kinder hizo hincapié en que la sentencia se basaba en los delitos, no en la apariencia, aunque las aterradoras modificaciones del acusado sin duda dejaron una impresión duradera en todos los que lo conocieron. Beiovis recibió 3 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional, lo que garantiza que nunca volverá a caminar libre entre la sociedad. Pero si pensabas que el mismísimo diablo ya había caminado entre nosotros, aún no has sido testigo de la transformación de un hombre que convertiría su rostro en un lienzo de puro caos. Wade Wilson. Wade Wilson, cuyo nombre coincide casualmente con el del antihéroe de Marvel Deadpool, sufrió una dramática transformación física que lo convertiría en uno de los presos más reconocibles de Estados Unidos. El rostro de Wilson está cubierto en su mayor parte por tatuajes, entre los que se incluyen 2 esvásticas, una debajo del ojo derecho y otra en el cuero cabelludo. Estos símbolos, fuertemente asociados con la supremacía blanca y el odio, fueron añadidos en su mayoría durante su encarcelamiento, ya que la foto policial de su detención en 2019 mostraba un rostro relativamente libre de marcas de este tipo. Otros tatuajes destacados son TTG, posiblemente Time to Go, o Trained to Go, Bred for War, criado para la guerra, debajo de la barbilla, y NMM, en la mandíbula izquierda, todos ellos sugerentes de una predisposición a la violencia. El 7 de octubre de 2019, Wilson estranguló a Christine Melton, de 35 años, tras conocerla en una sala de conciertos. Horas más tarde, se encontró con Diane Ruiz, de 43 años, en la calle, y tras ganarse su confianza pidiéndole indicaciones, cometió un acto tan brutal que los fiscales lo describieron como atroz, cruel y espantoso. Steven Testaseca, padre de Wilson, relató la escalofriante conversación telefónica en la que su hijo le describió los crímenes. Dijo que se puso encima de ella y la estranguló. ¿Cómo la llamó? ¿Utilizó algún término despectivo? Dijo: «Estrangulé a esa zorra». El destino de la segunda víctima fue aún más perturbador.
Después de que Wilson creyera haber acabado con la vida de Ruiz, descubrió que aún respiraba. ¿Qué te dijo que hizo cuando se dio cuenta de que aún respiraba? Dijo que volvió al coche y la atropelló hasta que quedó como espagueti. Lo que hizo que el caso de Wilson fuera especialmente escalofriante no fue solo la brutalidad de sus actos, sino su comportamiento durante la confesión. Su padre testificó sobre el estado emocional de Wilson durante la confesión. Mientras te contaba todo esto, ¿cómo era su comportamiento? Estaba emocionado. Cuando dices emocionado, ¿qué quieres decir? Sentí que quería que yo sintiera lo mismo que él. Los antecedentes penales de Wilson se remontan a 2012, con 14 condenas previas por delitos como robo, hurto mayor, delitos con armas de fuego y agresión. Su conexión con los Unforgiven, una banda carcelaria de supremacía blanca, identificada como la más grande del sistema penitenciario de Florida. A pesar de sus atroces crímenes, Wilson consiguió un inesperado seguimiento, recibiendo casi 4.000 mensajes y 65 cartas de seguidores, en particular de mujeres que argumentaban que parecía más sano en prisión y pedían una sentencia más leve. En agosto de 2024, Wilson fue condenado a muerte por ambos asesinatos. Las palabras del juez durante la sentencia reflejaron la gravedad de sus delitos. Dados los hechos del caso, nada en los antecedentes o el estado mental del acusado sugiere que la pena de muerte sea inadecuada. Sin embargo, incluso las modificaciones llenas de odio de Wade Wilson palidecen en comparación con este hombre que se grabó el mal en la propia carne al servicio de antiguos dioses del caos. Nico Jenkins. Solo unos pocos casos en la historia del crimen son tan inquietantes como el de Nico Jenkins, un hombre cuya caída en la violencia solo fue comparable a su deliberada automutilación, en nombre de lo que él afirmaba era una misión divina. La reputación de Jenkins como el más aterrador proviene de su automutilación deliberada, que incluye grabar 666 en la frente e intentar remodelar la lengua y otras partes del cuerpo para parecerse a una serpiente. Estas modificaciones concuerdan con sus afirmaciones de seguir a Apophis, el dios serpiente egipcio, creando una apariencia que inquieta incluso a los funcionarios de prisiones más experimentados. Pero el camino de Jenkins hacia la infamia comenzó mucho antes de su transformación física. Su comportamiento delictivo comenzó a una edad temprana, con incidentes como llevar una pistola cargada al colegio a los 7 años y cometer un robo a mano armada a los 17. Tras cumplir 10 años y medio de una condena de 18 por robo de vehículos y agresiones en prisión, Jenkins fue puesto en libertad el 30 de julio de 2013. Lo que siguió fue una ola de violencia que aterrorizó a Omaha, Nebraska. Entre el 11 y el 21 de agosto de 2013, Jenkins cometió 4 asesinatos que demostraron una brutalidad cada vez mayor. Juan Uribe Pena, de 26 años, y Jorge C. Cajiga Ruiz, de 29, fueron encontrados con un disparo en la cabeza con una escopeta del calibre 12 en una camioneta Ford blanca cerca de una piscina municipal. Habían sido atraídos con falsos pretextos. Curtis Bradford, de 22 años, a quien Jenkins había conocido en prisión, recibió 2 disparos en la nuca. La última víctima, Andrea Kruger, de 33 años, fue descubierta con múltiples heridas de escopeta en la cara, el cuello y el hombro. Durante su confesión, Jenkins reveló la retorcida ideología que le llevó a cometer los crímenes. Mi religión, Kotoni Azumbel, es el inframundo. Ellos eran mis primos pequeños, los que estaban en la casa conmigo cuando me registraron. Este era su ritual de sacrificio. Jenkins afirmó oír voces del dios egipcio de las serpientes Apophis, que le ordenaba cometer los asesinatos. El comportamiento de Jenkins en la sala del tribunal demostró aún más su naturaleza volátil. Durante el juicio, exhibió un comportamiento extraño y animal que incluía hablar en lenguas, aullar y reír mientras los fiscales relataban los detalles de la muerte de sus víctimas. Cuando se le dio la oportunidad de testificar, hizo afirmaciones que sorprendieron incluso a quienes estaban familiarizados con el caso. También testificó que no cometió esos 4 asesinatos. Durante sus más de 4 décadas de posible encarcelamiento, Jenkins acumuló más de 100 infracciones, entre ellas agresión, posesión de armas y amenazas al personal de la prisión. Sus repetidos intentos de suicidio, que incluyeron cortarse la garganta y dañarse el ojo y el cuello con una baldosa afilada, pusieron de manifiesto su naturaleza impredecible y peligrosa. En julio de 2024, Jenkins sigue en el corredor de la muerte de Nebraska, sin fecha confirmada para su ejecución debido a los recursos automáticos. Si pensabas que la automutilación de Jenkins era lo más bajo de la depravación humana, prepárate para un hombre que no solo se destruye a sí mismo, sino que transforma a sus víctimas en grotescas obras de arte. Jaime Osuna.
Solo unos pocos criminales inspiran tanto miedo y repulsión como Jaime Osuna, un hombre cuyo apodo, el hombre de las 1000 caras, refleja tanto su aspecto cambiante como su capacidad para cometer actos de violencia inimaginables. La apariencia de Osuna es particularmente intimidante, con el rostro cubierto de tatuajes, entre ellos una sonrisa de Joker y un pentagrama en la frente. Estas modificaciones han alterado drásticamente su apariencia a lo largo de los años, haciéndolo casi irreconocible con respecto a hace una década y contribuyendo a su temible reputación. Osuna saltó a la fama en 2011, cuando fue detenido por la tortura y el asesinato de Ivette Peña, una madre de 37 años y 6 hijos, en un motel de Bakersfield. La brutalidad del crimen ya era de por sí impactante, pero fue la confesión de Osuna años más tarde la que reveló la verdadera profundidad de su depravación. En una rara entrevista en la cárcel, Osuna proporcionó una visión escalofriante de sus motivaciones. He sido un cortador desde que tenía 12 años, ya sabes, toda mi vida desde los 12. Y he sido ese tipo de persona que, a medida que envejece, parece desconectarse más emocional y físicamente de las cosas. Así que es difícil tener un sentido emocional de las cosas. Su explicación de sus crímenes fue aún más inquietante. Cuando matas a una persona, es más bien para sentir una descarga de adrenalina. Es una descarga, es una adicción, es una droga. Prefiero hacer eso que consumir drogas. Prefiero hacer eso que tener relaciones sexuales con la mujer más hermosa del mundo. Pero el reinado del terror de Osuna estaba lejos de terminar. En marzo de 2019, mientras cumplía cadena perpetua en la prisión estatal de Corcoran, cometió lo que los fiscales describieron como uno de los crímenes más espantosos de la historia reciente de las prisiones de California. Con un cuchillo improvisado, Osuna decapitó y diseccionó a su compañero de celda, Luis Romero. Los detalles de este crimen fueron tan perturbadores que incluso los investigadores más experimentados quedaron traumatizados. La escena del crimen reveló el alcance de la depravación de Osuna. No solo había acabado con la vida de Romero, sino que había mutilado el cadáver, arrancándole múltiples partes del cuerpo. Lo más perturbador es que confeccionó un collar con partes del cuerpo de su víctima y colocó el cadáver con la cara cortada en forma de sonrisa. En las paredes de la celda escribió «Ja, ja» y «El hombre de las 1000 caras», con sangre. Nos confesó ante la cámara que mató a la mujer simplemente porque tuvo la oportunidad. El crimen duró horas, durante las cuales los guardias de la prisión no se percataron de lo que estaba sucediendo, y en sus rondas informaron erróneamente de que ambos reclusos estaban vivos. Este fallo planteó serias dudas sobre la supervisión y los protocolos de seguridad de la prisión. En su entrevista, Osuna no mostró ningún remordimiento por sus actos y describió su completa desconexión de las emociones humanas normales. No siento ninguna compasión. Soy sádico. Realmente no me importa. Lo haré y lo volveré a hacer una y otra vez. Del hombre de las 1000 caras, descendemos para encontrarnos con alguien cuya característica más inquietante haría que incluso las víctimas de Osuna parecieran misericordiosas en comparación. Jason Barnum. Jason Barnum se ganó su apodo por un tatuaje que oscurecía la parte blanca de su ojo derecho. Más allá de esta llamativa modificación, su rostro está adornado con extensos tatuajes, entre los que se incluyen calaveras, esqueletos y labios bordeados con dientes esqueléticos, lo que le da un aspecto que muchos describen como demoníaco e intimidante. Los antecedentes penales de Barnum abarcan varias décadas, con 14 condenas anteriores que se remontan a 1993, entre las que se incluyen robos en 1994, 2000 y 2005. Sin embargo, fueron sus acciones del 12 de septiembre de 2012 las que consolidaron su reputación como uno de los criminales más peligrosos de Alaska. Ese día, la policía de Anchorage investigaba una serie de robos en viviendas y de coches cuando se encontró con Barnum en un hotel local. Lo que siguió fue un violento enfrentamiento que demostró lo peligroso que podía ser este hombre tatuado. Jason Barnum, de 37 años, presuntamente disparó a un agente de policía desde el baño de un hotel. La policía de Anchorage afirma que el agente resultó herido de bala en la espalda y que Barnum también resultó herido al responder al fuego. Barnum abrió fuego desde un baño, hiriendo a un agente y provocando un enfrentamiento de 2 horas antes de ser detenido por 33 cargos penales. La intensidad del enfrentamiento quedó patente cuando 2 agentes respondieron al fuego y le alcanzaron en el brazo. Durante el juicio, la apariencia de Barnum se convirtió en el centro de todas las discusiones. El jefe del departamento de policía de Anchorage, Mark Mew, señaló que los tatuajes de Barnum indicaban una decisión de larga data de ser hostil hacia la sociedad. El propio Barnum reconoció el impacto de su apariencia en sus perspectivas
y declaró en el tribunal que los empleadores se sentían desanimados por su rostro hermoso, lo que, según él, le impedía encontrar trabajo. Según los documentos de la acusación, Barnum admitió haber robado en viviendas para alimentar su adicción a la heroína. Barnum se declaró posteriormente culpable de intento de asesinato en primer grado, robo en primer grado y delito grave en tercer grado por posesión de un arma, y fue condenado a 22 años de prisión por el Tribunal Superior de Anchorage en 2015. Pero a veces los presos más aterradores no son los que modifican sus cuerpos para convertirlos en armas que infunden miedo, sino aquellos cuya apariencia modesta enmascara una mente tan retorcida que puede convertir a otros en instrumentos de un mal inimaginable. Charles Manson. Aunque Charles Manson no era el preso más grande ni el más imponente físicamente, su combinación de aspecto extraño, carisma malvado y notoriedad histórica lo convirtieron en una de las figuras más temidas del sistema penitenciario estadounidense. Con solo 1,57 metros de altura, era notablemente más bajo que la media, pero su pelo largo y despeinado y sus ojos intensos, a menudo descritos como enloquecidos, le daban un aspecto salvaje e impredecible. Lo más llamativo era la marca que tenía en la frente, inicialmente una X, grabada durante su juicio en 1970, que más tarde modificó por una esvástica, un símbolo que se convirtió en su rasgo visual más característico. El camino de Manson hacia la infamia comenzó con su liderazgo de la secta Manson Family a finales de la década de 1960. Tras su salida de prisión en 1967, formó un grupo compuesto en su mayoría por mujeres jóvenes de clase media, a las que radicalizó mediante una retorcida mezcla de filosofía contracultural, cienciología y su visión apocalíptica de una guerra racial que él denominó Helter Skelter. En julio y agosto de 1969, Manson ordenó a sus seguidores que cometieran al menos 9 asesinatos, entre ellos los sonados asesinatos de la actriz Sharon Tate, embarazada de 8 meses, y otras 6 personas durante 2 noches en Los Ángeles. Durante el juicio, el extraño comportamiento y la apariencia de Manson cautivaron a la nación. En una rara entrevista, reveló su filosofía y su percepción de sí mismo. Nadie. No soy nadie. Soy un vagabundo, un mendigo, un vagabundo. Soy un vagón de tren y una jarra de vino, y un corredor en línea recta, si te acercas demasiado a mí. El comportamiento de Manson en prisión consolidó aún más su reputación de recluso peligroso. Durante sus más de 4 décadas de encarcelamiento en las prisiones estatales de San Quentin, Vacaville y Corcoran, acumuló más de 100 infracciones. Entre ellas se incluyen altercados físicos con guardias y otros reclusos, posesión de armas como sierras para metales y teléfonos móviles, amenazas al personal escupiendo en la cara a los guardias y lanzándoles café caliente, y actos disruptivos como intentar provocar inundaciones y prender fuego a su colchón. Los problemas de salud mental de Manson, entre los que se incluyen diagnósticos de esquizofrenia y trastorno delirante paranoico, se señalaron durante las audiencias de libertad condicional. Su negativa a asistir a las audiencias de libertad condicional después de 1997 y sus declaraciones durante las audiencias anteriores, como afirmar que era Dios y el diablo al mismo tiempo, reforzaron aún más su personalidad impredecible y peligrosa. Mientras Manson orquestaba la muerte desde las sombras, nuestro siguiente preso llevaba el terror directamente a las puertas de sus víctimas, siendo su sonrisa puta lo último que veían las familias antes de que sus mundos se hundieran en sangre y oscuridad. Richard Ramírez. Richard Ramírez, conocido como el Night Stalker, el acosador nocturno, no solo se convirtió en uno de los criminales más temidos de California, sino también en uno de los presos más intimidantes de Estados Unidos. Las características físicas de Ramírez contribuyeron significativamente a su reputación como uno de los presos más aterradores. Su cabello rizado, sus ojos saltones y sus dientes podridos y separados le daban un aspecto demacrado y amenazador que los medios de comunicación solían destacar. Este aspecto desaliñado, combinado con su abierta adhesión al satanismo y su exhibición de pentagramas y símbolos satánicos, le hacía parecer casi demoníaco a quienes lo veían. Entre abril de 1984 y agosto de 1985, Ramírez aterrorizó California, cometiendo al menos 14 asesinatos, 11 agresiones sexuales y 14 robos en el área metropolitana de Los Ángeles y la Bahía de San Francisco. Sus crímenes se caracterizaron por su aleatoriedad y brutalidad, con víctimas que iban desde un niño de 6 años hasta una mujer de 84. Todo el rollo de Richard Ramírez consistía en esconderse en un árbol o detrás de una valla y observar a sus víctimas por la noche, hasta altas horas de la madrugada. Y luego, mientras dormían, se acercaba sigilosamente, como un cobarde, y los mataba. En raras entrevistas,
Ramírez ofreció una visión de la mente de un asesino en serie, aunque se negó a hablar de sus crímenes concretos. Un asesino en serie surge por circunstancias como una receta, la pobreza, las drogas, el maltrato infantil. Estas cosas, ya sabes, contribuyen a la frustración y la ira de una persona, y en algún momento de la vida explota. Incluso en prisión, Ramírez seguía siendo una amenaza importante. Su comportamiento demostraba que el encarcelamiento no había disminuido su peligrosidad. En 1988, los empleados de la cárcel escucharon a Ramírez planear introducir un arma en la sala del tribunal para dañar al fiscal, lo que provocó la instalación de detectores de metales y registros intensivos. En ese juicio, surgió la fascinación de Ramírez por el satanismo. En lo que respecta a Satanás, creo en un ser malévolo. Su descripción se me escapa, pero he sentido poderes que son malignos. En 1993, Ramírez planeó escapar de San Quentin, fingiendo estar enfermo, para ser trasladado a un hospital con mínima seguridad. Había escondido una llave de esposas, un bolígrafo, una jeringuilla y otros objetos, con la intención de reducir a sus escoltas y reanudar su ola de asesinatos. El plan se frustró cuando un detector de metales detectó los objetos durante un traslado para comparecer ante el tribunal. Ramírez se jactaba abiertamente ante los funcionarios de la prisión y los reclusos de haber matado a más de 20 personas, sin mostrar ningún remordimiento por sus actos. Mi objetivo es que me ejecuten antes que pasar el resto de mi vida en prisión. No tengo ninguna esperanza de salir, y no lo veo como una realidad, siendo realista. Este es un mundo cruel, y en un mundo cruel nacen personas crueles, ¿sabes? Arrepentirme no es mi estilo. No puedo arrepentirme. Simplemente no soy así. Ramírez murió el 7 de junio de 2013 en el Marin General Hospital por complicaciones relacionadas con un linfoma de células B, agravadas por el abuso crónico de sustancias y la hepatitis C. Nadie reclamó su cuerpo, que fue incinerado, lo que marcó el fin de un reinado de terror, pero aseguró su legado como uno de los presos más notorios y aterradores de la historia. Sin embargo, incluso el reinado de terror del acosador nocturno parece aleatorio en comparación con el odio calculado de un hombre que no solo mataba por placer, sino que convirtió el asesinato en una misión de purificación racial, con su propio cráneo llevando las palabras que sellarían el destino de sus víctimas. Jeremy Moody. Jeremy Moody destaca no solo por sus delitos violentos, sino también por su odio implacable y los símbolos visibles de extremismo tatuados en todo su cuerpo. La apariencia de Moody es particularmente intimidante, con la cabeza calva adornada con tatuajes prominentes que incluyen White Power, poder blanco, en la cabeza, Skinhead, cabeza rapada, que se extiende casi de oreja a oreja debajo de la barbilla, y Made in America, hecho en Estados Unidos, en el costado de la cabeza. Estos signos visibles de su ideología extremista, combinados con su comportamiento en la sala del tribunal, refuerzan su temible reputación. En julio de 2013, Moody, junto con su esposa Christine, cometieron un crimen que conmocionó a Carolina del Sur. Mataron a Charles Parker, un delincuente sexual registrado, y a su esposa Gretchen en Jonesville. La pareja utilizó como pretexto una avería en el coche para entrar en la casa de los Parker, donde llevaron a cabo el ataque planeado con una pistola del calibre .380 y un cuchillo. Moody confesó que había elegido a Charles Parker como objetivo debido a su condición de delincuente sexual, y los investigadores descubrieron pruebas de que había planeado matar a otro delincuente sexual ese mismo día, como lo demuestra una nota con los datos de otra persona que se encontró en su poder. Lo que hizo que el caso de Moody fuera especialmente perturbador no fue solo la naturaleza calculada del crimen, sino su total falta de remordimiento. Durante el juicio, la pareja se disculpó inicialmente y solicitó una pena de 30 años, pero sus verdaderos sentimientos salieron a la luz tras la sentencia. Los pederastas no merecen vivir. Han recibido exactamente lo que se merecen. Si tuviera que volver a hacerlo, mataría a más. Cuando se les preguntó por sus disculpas en la sala del tribunal, la respuesta de Moody reveló el engaño calculado. ¿Qué hay de lo que dijiste en el tribunal sobre arrepentirte? ¿No es cierto? No, no es cierto. Mi abogado me obligó a decirlo. Moody se identificó como un orgulloso miembro de Crew 41, un grupo supremacista blanco de Carolina del Sur, aunque afirmó que los asesinatos no estaban directamente relacionados con el grupo. Sus tatuajes y su ideología reflejan un profundo compromiso con las creencias supremacistas blancas, que expresó a través de su justificación de los asesinatos como la voluntad de Dios. Creo que Jeremy y yo lo habríamos vuelto a hacer si hubiéramos tenido la oportunidad. ¿Te arrepientes de algo?
No me arrepiento de nada. Matar a ese pedófilo fue el mejor día de mi vida. En mayo de 2014, Jeremy y Christine Moody fueron condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El comportamiento de la pareja en la sala del tribunal, que incluyó sonrisas burlonas y gritos a la familia de las víctimas tras la sentencia. Cuando se les preguntó si tenían algo que decir a la familia de las víctimas, su respuesta resumió la profundidad de su odio. ¿Tenéis algo que decir a la familia de las víctimas? Que mueran también. Haga clic en una de las tarjetas de la pantalla para ver más vídeos como este.